del consumo de drogas en el mundo y se estimó que el año 2013 murieron aproximadamente 200.000 personas como consecuencia del consumo de drogas y que 246 millones de personas también en el mundo habían consumido drogas ilegales entre los 15 y 64 años, con lo cual también se hizo un promedio, ¿no es cierto?, que a los 20 años la gente estaba consumiendo, ¿no es cierto?, dentro de la población que fue analizada. Luis Girache siempre nos acompaña para poder analizar este tema porque, bueno, las cifras, las estadísticas siempre son frías, ¿no? El opio dicen que es la droga más peligrosa, el cannabis la más consumida. ¿Por qué una persona se droga? ¿Qué busca en el consumo de drogas? Hay diferentes tipos de relación de una sustancia con el individuo o del individuo con la sustancia. Digamos, lo más común, y eso es una patología que tiene como una gravedad diferente. Existe el uso de una sustancia que es un consumo esporádico con el cual el sujeto no tiene una dependencia. Por ejemplo, no sé, yo voy a una fiesta, me tomo un whisky. Eso es uso, no es drogodependencia. Existe el hábito donde de pronto una persona fuma, toma café. Antiguamente esto no era considerado una adicción. La Organización Mundial de la Salud empezó a considerar la dependencia de la nicotina, el fumar, como una adicción. Y existe el abuso, donde una persona consume ya en cantidades excesivas, pero eso también depende de la cultura. Por ejemplo, en la cultura musulmana, tomar alcohol es un abuso. En cambio, fumar hashish, no. Y la dependencia ya es una patología grave, es una enfermedad crónica, progresiva, que en muchísimos casos es fatal, como vos decís, es causa de muerte. ¿Y en qué consiste la dependencia? La dependencia consiste en que una persona tiene una necesidad patológica de consumir determinada sustancia, de incrementar la dosis por un fenómeno que se llama tolerancia, o sea que con el tiempo la misma cantidad de sustancia produce menos efecto y para tener el mismo efecto yo tengo que aumentar la dosis. Esa necesidad desesperada de consumo de droga en la drogodependencia hace que de pronto un sujeto pueda cometer delitos porque de alguna manera está bajo un régimen de vida que se llama régimen farmacotímico, donde no es un régimen realista. El sujeto está afectado por una necesidad patológica de tener una gratificación. También depende el tipo de sustancia de la que una persona se vuelve adicta. En términos generales, no solamente somos adictos a sustancias, se puede ser adictos de conductas. Por ejemplo, se puede ser adicto al sexo, se puede ser adicto a internet, se puede tener relaciones de pareja adictivas, por ejemplo. Hemos hablado aquí en muchos casos de celos patológicos donde una persona tiene una patología adictiva con alguien y si piensa que va a perder ese objeto, se desespera y puede llegar a matarlo. Adicción a los psicofármacos, bastante común hoy en día. Claro, que son drogas legales, digamos. Digamos que son legales. Esto es muy común y se habla poco. Exactamente, de eso. Pero también es una adicción. Esa es la adicción al juego, la ludopatía. Y también hay adicciones a sustancias. Por ejemplo, a la nicotina, al alcohol, a la marihuana, a los derivados del opio, al ácido lisérgico, a los psicofármacos como una sustancia que de algún modo sirve para paliar los sufrimientos de la vida. Que yo quisiera decir que no es tan normal, más allá de encontrarse una patología y que sea recetado, ¿no es cierto?, por un médico, por un psiquiatra. Porque a veces uno escucha, ¿no es cierto?, en conversaciones así, que yo, bueno, un asado, en un té, sí, porque todo el mundo toma, entonces está bien que yo tome o que el otro tome, y yo quisiera que vos transmitas un mensaje de que hay otras maneras, ¿no es cierto?, de salir de una situación, cuando no hay una receta, digamos, ¿no?, que el médico dice que está prescrito, que tiene que tomar para poder salir de esa situación. Por supuesto, para entender eso, hay que entender cuáles son las condiciones psicológicas, afectivas, emocionales que predisponen a un sujeto a buscar en una adicción una solución mágica. Hay un estado afectivo previo del sujeto a la ingesta de una determinada sustancia que se llama depresión tensa, que es habitualmente el tedio, la depresión, la tensión, la angustia. Imagínate si un sujeto que tiene muy baja tolerancia a la frustración, en un estado de depresión tensa, ingiere una sustancia que produce en él una solución mágica. ¿Qué quiere decir? Si está deprimido, de pronto se pone eufórico,
Si va a un boliche y tomó alcohol y aspira cocaína, se le va el efecto del alcohol. Si toma un euforizante y entonces, como por ejemplo el éxtasis, se anima a hablar con chicas, se anima a bailar, tiene un estado particular del yo que se llama estado de elación, sin H se escribe elación, que es un estado de insuflación omnipotente del sujeto, por lo cual el sujeto se atreve a hacer cosas que normalmente no haría. Y circunstancial, bajo los efectos. Es bajo los efectos. Por eso, claro. Por ejemplo, yo siempre digo que los adictos son psicofarmacólogos amateurs. O sea, si yo soy hippie, lo más probable es que quiera consumir marihuana, que es la droga que me permite, que tiene un efecto ansiolítico y que entonces yo me despreocupo de la realidad, se me va la angustia, me relajo, disfruto de la música, pierdo la noción del tiempo y el espacio, tengo un incremento de la sensación subjetiva sensorial y entonces voy a tener más placer del sexo aparentemente, voy a tener más placer de escuchar música y si quiero cometer un robo, ¿sí?, o si estoy deprimido, o si soy operador de la bolsa en Wall Street, lo más probable es que quiera consumir cocaína, algo que me ponga up, que me ponga eufórico, hipomaníaco, eufórico. O sea que la elección de la droga es generalmente, el adicto consume lo que vuelve a consumir, aquello que provocó en él, con un pequeño movimiento de la mano, ¿sí?, una solución mágica. ¿Por qué? Primero porque es un sujeto que está predispuesto a buscar soluciones mágicas, no está dispuesto a hacer los esfuerzos que... A bucear en sí mismo, a bucear en su esencia, porque quiere llenar un vacío, porque en realidad el hombre también nace con un vacío existencial. Exactamente. La filosofía lo ha estudiado muchísimo, no es nada nuevo, digamos, exactamente. Pero uno va a su esencia y puede descubrir quién es, que es mucho más que este cuerpo, que la mente, sí, ¿no? No solamente eso, sino que además... Tener una misión en la vida, su propósito. Está muy bien. Esto que vos planteás básicamente es la esencia de la filosofía budista, ¿no? Que es destituir el ego... Sí, en realidad yo soy católica, no tengo, o sea, todas las religiones son bienvenidas en cuanto que creo que todos buscamos lo mismo, sí, ser felices, es verdad. Por ahí un camino diferente al otro, pero todos buscamos lo mismo. El núcleo filosófico de todas las religiones, la parte espiritual, son todas lo mismo. Pero ¿sabés qué encuentro también? Que la gente quiere llenar ese vacío, que a veces son esos vacíos, porque es tan superfluo, digamos, que considera que son vacíos en vez de un vacío existencial que ya por ahí viene con uno en el momento que está acá, en la Tierra, digamos, no tiene un propósito para vivir, entonces le exige al otro y a las cosas que llenen esos vacíos, ¿no? Buscan el afuera todo eso. Es verdad, básicamente, sí. Cuando nosotros pensamos que, por ejemplo, Tomás Alva Edison hizo 100 intentos para inventar la bombita eléctrica, sí. Fíjate vos lo que era el nivel de tolerancia a la frustración de un sujeto que hace un intento, no le sale y se sigue esforzando por el camino de lo que implica un sacrificio, que es usar el ingenio, dedicar horas para resolver un problema. En cambio, lamentablemente la cultura moderna hace que cada vez más busquemos soluciones mágicas. Cada vez nos volvemos menos tolerantes al estrés y a la frustración. Y cuando un sujeto es poco tolerante al estrés y la frustración y tiene la mala suerte de elegir bien una droga, en el sentido irónico lo digo, elige bien una droga que mágicamente le resuelve esa sensación subjetiva de depresión tensa, de angustia, se va a aferrar a eso porque además ese sujeto tiene un funcionamiento particular de la mente. Se rige por lo que se llama la teoría del poder. O sea, él se siente el amo y siente que la droga es el esclavo que viene a auxiliarlo en el momento que él quiere y está absolutamente a su disposición. Como es un objeto, no le puede faltar y entonces dispone de él para producir la solución mágica del bienestar cuando él lo necesite. El problema es que en toda relación de poder, el amo siempre termina transformándose en esclavo. Y es allí donde se instaura la drogodependencia o la dependencia de una persona en una relación afectiva, porque podemos ser dependientes y adictos a cualquier cosa, al trabajo, a las drogas, al gimnasio, a la religión, a las sectas, todo aquello que se hace por intolerancia a la frustración y que significa calmar una angustia mágicamente, nos volvemos
lamentable y patológicamente dependientes de eso. ¿Y cómo se llega a eso, Luis? Se llega porque, por efecto de un modelo de crianza en general. Sí, pero está estandarizado, generalizado, o sea que ya, digamos... Mayoritariamente, sí. Cuando vos tenés un niño y lo criás, tenés que saber amorosamente exponer a tu hijo a cierto nivel de tolerancia a la frustración. Ni ser muy sádica con él, o sea, si el bebé llora, no podés agarrar y decir, bueno, que llore una hora, ni tampoco tenés que salir presurosa a calmarle la necesidad antes de que la tenga. Por ejemplo, comprarle el auto al chico a los 15 años para que no tenga la frustración de ir en colectivo como iba yo en invierno al colegio primario. Esa sobreprotección hace que el individuo se vuelva menos tolerante a la frustración, menos tolerante al estrés, y entonces cuando tiene una situación de frustración, en la adolescencia, por ejemplo, lo deja una chica, o está deprimido porque le fue mal en la facultad, o tiene una sensación de tedio y de aburrimiento en la vida, como tiene poca tolerancia a la frustración, va a buscar una solución mágica. Qué inteligente lo que decís, qué sabio. Entonces, digamos, en ese marco de educación que yo comparto plenamente con vos, ¿no es cierto? Sobre todo no darle a los hijos todo como para que... Porque hay que enseñarles a pescar, ¿no es cierto? Más allá que uno quiere que tengan todo, porque uno por sus hijos haría cualquier cosa en el sentido de que uno quiere que estén bien, que sean felices, pero también atraviesan, digamos, situaciones en las cuales uno se pondría en su lugar para que no les duela, pero tienen que atravesarla porque es experiencia y nadie puede vivir una experiencia por el otro. Es que en realidad no es que no toleramos que le duela a nuestros hijos. Lo que no toleramos es que nuestro narcisismo nos impide sentir que perdemos el amor de nuestros hijos si les decimos algo que no. Por eso el no tiene que ser dicho amorosamente. Claro, no es una cuestión, los límites son fundamentales. No es una cuestión de sadismo y de crueldad donde yo digo, bueno, como no quiero tener un hijo drogadicto, lo voy a frustrar todo el tiempo, porque en esa desmesura de la frustración, también lo que voy a tener es un hijo resentido, lleno de bronca para conmigo, y cuando de pronto es adolescente, la primera oportunidad que tenga de buscar la libertad yendo en contra de mi discurso, va a apelar el equilibrio que es fundamental. Además uno cuando se levanta por la mañana tiene que buscar su propio equilibrio también. Esto no te lo regala nadie, es como la felicidad, ¿viste? No me la trae una cosa, otra persona, pues uno, si no, siempre está como pidiéndole a los otros y pidiendo también esas cosas materiales que a uno lo llenen de felicidad, cuando la felicidad es la de uno. Justamente, ¿no? Y uno la comparte, esa felicidad, con el otro, que me puede hacer también feliz porque esa persona, qué sé yo, tiene una linda vibración, es igual que yo, optimista. Está buenísimo lo que acabas de decir. Los psicoanalistas damos de esto una explicación un poco más teórica, pero decimos lo mismo. Yo voy a decir lo mismo que decís vos. La autoestima es la valoración que al sujeto le viene de adentro. En cambio, el narcisismo es la valoración que al sujeto le viene de afuera. ¿Y la droga de dónde viene? ¿De adentro o de afuera de uno? Viene de afuera. Es una solución mágica que viene de afuera para producirme a mí un estado de omnipotencia, de grandiosidad del yo, que tiene que ver con el narcisismo, pero que es ficticia. Y la otra cosa que a mí me parece que es importante poner el énfasis es que habitualmente nosotros tenemos una tendencia a creer que el sujeto que es adicto a una sustancia, lo que está buscando conscientemente es un proyecto de autodestrucción. Y eso no es verdad. El adicto lo que busca es huir del displacer. Busca la satisfacción permanente, ¿no? No siendo consciente de la autodestrucción, que es a lo que lo lleva. No es, exactamente, no solamente no es que no es consciente, sino que lo minimiza y lo niega. Es como, la negación es, a mí no me va a pasar esto le pasa a los demás. Si yo tomo, fumo marihuana, no, yo voy a conservar mi trabajo y voy a poder seguir estudiando en la facultad, y minimizo y voy negando pequeños signos que me van mostrando a mí que, por ejemplo, el consumo crónico de marihuana me lleva a lo que se llama un síndrome amotivacional. O sea, poco a poco dejo de preocuparme por las cosas con las que antes me preocupaban. O el consumo crónico de cocaína me va a producir trastornos de la memoria, una dependencia patológica de eso.
la pérdida de las relaciones afectivas, el abandono del trabajo. Sí, todo que conlleva, ¿no es cierto?, una cosa a la otra, ¿no? Porque estoy pensando, más allá de que puede llevar a ser drogodependiente, digamos, de parte de un chico, la frustración, no poder encararla, no saber, digamos, desde lo motivacional, qué hacer para llenar vacíos y para no sentirse permanentemente frustrado, para poder salir de la situación, porque el tema es salir de esas situaciones, ¿no es cierto?, de angustia o lo que fuese. Yo noto, y en esto, digamos, muchos también que están escuchando el programa van a decir es así, jóvenes, que para mí son jóvenes viejos, que tienen 20 y pico de años, que están permanentemente sentados frente a la computadora, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi trabajo, para ser más honesta, ¿no es cierto? A los 21 años nosotros estábamos todos, no queríamos ni estar en la redacción, nos íbamos a hacer notas, y si no había notas las inventábamos, decíamos al director de noticias, tengo tal nota, tengo tal informe, tengo tal cosa, decía, agarra la cámara y anda. Claro. ¿Viste? Esa cosa de también, no sé, pensar que el esfuerzo, digamos, no es conducente a lograr, digamos, los objetivos, aburrirse, ¿no? A quizás tampoco tener un propósito en la vida, una misión en la vida, ni siquiera preguntarse cuál es. No sé, me parece que eso es para ser analizado. Es una cuestión a veces generacional, te diría, ¿no? Inclusive en los trabajos, si no me satisface del todo, no dispuestos a hacer un sacrificio que a veces esa edad no es sacrificio. O sea, vos te dicen que te tenés que quedar a dormir en el canal y vos te quedás a dormir. ¿Cuántos hemos hecho guardia durante horas, de horas, de horas? Pero no era un esfuerzo, un sacrificio. Lo hacíamos para el laburo, por nosotros, para salir adelante también, para lograr nuestros objetivos y los objetivos de la empresa. Lo que pasa es que tus padres hicieron las cosas suficientemente bien como para que vos pudieras tener la fortaleza de enfrentar la frustración y de buscarle soluciones a eso. Si vos hubieras sido una hija excesivamente sobreprotegida y te hubieras estado poco expuesta a la frustración, cada vez que tenías una frustración te daba un ataque de odio y entonces, para calmar el odio, para calmar esa frustración, recurrís a una solución mágica. Digamos, la droga es un atajo que el sujeto toma para resolver mágicamente una situación de frustración que podría resolver, tal como vos decís, enfrentándose con la frustración, estudiando, trabajando, porque... ¿No se los sobreprotege demasiado también a los hijos para que no sufran, para que no o por miedo a poner los límites? Creo que el miedo de los padres a los hijos. Creo que lo más acertado es lo que vos decías antes, el justo término medio. En nuestra cultura hay grupos sociales que están excesivamente sobreprotegidos y poco expuestos a la frustración, y entonces la fortaleza del yo, del sujeto, se templa en la adversidad. Y hay grupos sociales que están excesivamente expuestos a la frustración y entonces en ellos se genera un resentimiento social donde después quieren hacer justicia por propias manos, digamos, robando, delinquiendo, para lo cual también, como no se animan, es necesario recurrir a las drogas, porque hay dos tipos de drogas. Existen los sedantes, los tranquilizantes y existen los euforizantes. Si yo tuviese que ir a robar, yo así como estoy no puedo enfrentar un riesgo vital como significa exponerse a la ley, a que me maten, a que me pongan preso. Ahora, si yo drogado tengo un estado de mi yo que me permite hacer cosas que en estado de normalidad no las haría. O sea que tenemos que pensar que de algún modo en la cultura moderna están los dos polos. Hay grupos sociales, grupos humanos que están expuestos a excesos de frustración, hambre, falta de un futuro, imposibilidad de materializar. Que les es más difícil visualizarlos. Una superación. Por eso es una patología que se da mayoritariamente en las clases muy altas y en las clases muy bajas. En los extremos, sí, como siempre que se tocan los extremos. Exactamente. Luis, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, esto para seguir desarrollándolo, pero vos tiraste algunos tips para seguir reflexionando. Seguramente habrá algún debate en casa a propósito de esto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, y el lunes Oscar González Oro va a estar en el hipódromo de Palermo con Ricky Martin.